En cualquier parte del mundo donde usted se encuentre y que pueda verme y me pueda escuchar, deseo que Dios le bendiga de una manera muy especial. Aquí con ustedes, Alberto Páez, siervo de Dios, para traer una reflexión más de la palabra de Dios. Hago esto para bendición de todos aquellos que puedan verme y que puedan escucharme. Vivimos días muy difíciles. Estamos aquí aprovechando estos medios para traer palabra de aliento, palabra que le conforten, palabra que le dan vida. Oramos al Señor. Señor, gracias por la oportunidad de estar con vida en este día y de poder dirigirme a todos aquellos que de una manera u otra están al alcance de nuestra voz. Gracias, Señor, por la vida, gracias por el aire, gracias por los alimentos, gracias por la ropa, gracias por todo lo que tú permite que podamos obtener. En el nombre de Cristo recibe la gloria y la honra. Gracias, Señor. Quiero leer 2 porciones de la Biblia para hablar sobre un tema de mucho interés, para hablar de lo que está pasando en nuestro derredor, para hablar y decirte lo que la palabra de Dios tiene para ti en este día. Primero, en el libro de Santiago, en el capítulo 1 y verso 2, reza así para honrar al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Proverbios 4, 14 y 15. No entre por la vereda de los impíos, no vayas por el camino de los malos, déjala, no pase por ella, apártate de ella, de la vereda, del camino que el Señor está hablando aquí en su palabra. En el día de hoy quisiera yo compartir con todos aquellos que sufren, con todos aquellos que están en pruebas y dificultades, por todos aquellos que están en tentaciones, que están siendo tentados y muchos están a punto de resbalar. Quiero hablar porque todas estas cosas tienen que ver con el actual statu quo del mundo, con lo que está pasando en el mundo. La pérdida de los valores, la desintegración de la familia, las enfermedades, los terremotos, la contaminación del agua, todas estas cosas que Dios creó para el complemento, para el bien de la humanidad, todo se ha ido desvaneciendo, todo ha cambiado. Según pasan los años, la maldad se multiplica, el amor de muchos ha menguado, se ha enfriado y hay sufrimientos, hay pruebas, hay dificultades en todas partes del mundo. Sin excepción de ninguna nación, de ningún poblado, de ningún lugar, hay pruebas, dolores, dificultades, tentaciones que el ser humano tiene que enfrentar cada día. La Biblia dice en una de sus páginas que el ladrón no viene si no es para hurtar, para matar, para destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan
en abundancia. El trabajo de Satanás, lo reprenda el Señor, es destruir al ser humano, es destruir la raza humana, es desbaratar la sociedad, es desbaratar la familia y es autor de todo el desorden mundial que hay, porque la Biblia declara que Él es el príncipe de este mundo. Cuando Dios creó la primera criatura, el primer ser humano, y creó la mujer de su costilla, Dios le dio autoridad sobre todas las cosas creadas. ¿Sabe el privilegio grande que Dios le dio a Adán de nombrar por su nombre todas las cosas que existen hoy día? Quien le puso nombre fue Adán, de acuerdo a lo que me dice la Biblia. Sin embargo, Dios creó al hombre con libre albedrío, con libre determinación, con la capacidad de elegir y de poder decidir. Y eligió mal, decidió mal, escogió mal, y hoy estamos pagando las consecuencias. Los críticos, los escépticos dicen que este es un cuento, que este es un invento de los evangélicos, que nosotros nos hemos inventado todas estas cosas para seducir, para conquistar a las personas. No tenemos ninguna necesidad de hacer ninguna de estas cosas de los que los críticos acusan y de lo que ellos dicen. Lo único que sí es una realidad, que el mundo está hundido en dolor, en sufrimiento, en dificultades, en pruebas, en calamidades, en inmoralidades, en falta de respeto, en rompimiento de la familia. El mundo está siendo sacudido y no hay, parece, solución. Y por eso nosotros estaremos predicando el mensaje de Dios a la humanidad día tras día. Estaremos constantemente hablándole a la humanidad y diciéndole que fuera de Dios, fuera de Cristo, fuera del Espíritu Santo, no hay solución absolutamente para nada. Que nuestro refugio es Dios. Que nuestro refugio es Dios. Vuelvo a repetir. La vida está llena de pruebas, tentaciones y dificultades, y esto no se puede negar. Hoy en nuestros días, en nuestra sociedad, los psiquiatras y los psicólogos y los sociólogos tienen mucho trabajo tratando de explicar el comportamiento, las reacciones, las actitudes, la descomposición social, el desorden, el rompimiento de las familias, el distanciamiento. Tienen bastante trabajo que hacer. Pero Dios en la Biblia, Dios habla y nos dice a nosotros, todas estas cosas que están pasando es consecuencia del pecado, es consecuencia del alejamiento del hombre y de la mujer de Dios, del distanciamiento que tienen. Han puesto a Dios en un lugar secundario. Dios no significa nada para ellos. Solamente lo mencionan de labio, pero su corazón está muy lejos. La vida está llena de pruebas, tentaciones y dificultades, y no se puede negar, ni tampoco
se pueden evitar, ni tampoco se pueden detener, ni tampoco se pueden desviar. Están ahí todos los días de la vida. Las dificultades y la gente anda. Las personas caminan y muchos parecen que son como robots, caminando y van rápido. Algunos van mirando hacia los lados, se mueven como llenos de temor, de ansiedad. ¿Cuántas cosas están afectando nuestra sociedad? Dios tiene un mensaje para cada uno de ustedes que me pueden ver y me pueden escuchar en cualquier lugar del mundo donde ustedes estén, gracias al avance de la tecnología. Los evangélicos hemos sido acusados de que nosotros inventamos muchísimas cosas y que acomodamos todas las cosas para que todo nos salga bien. Nosotros simplemente somos voceros de Dios, voz de Dios, instrumentos de Dios, siervos de Dios, para anunciar las virtudes, para anunciar el sacrificio de Cristo, para anunciar que en Cristo hay vida, salvación, liberación y hay descanso. Cristo dijo: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados y cargados, y yo os haré descansar. Dios promete descanso a todos aquellos que puedan confiar y creer en Él. Dios lo ha prometido. Santiago, el apóstol Santiago, hay una diferencia. Debe de haber esa diferencia. Y yo asumo, por lo que me dice la Biblia, yo asumo por mi fe en el Señor, de que otros igual que yo estarán de acuerdo y creerán de la misma manera como yo le creo a la palabra de Dios. Los evangélicos, los cristianos, los que han tenido un encuentro con Dios, deben de ser distintos a los demás que no han conocido a Dios y viven en los deleites, en los placeres de la vida, en las cosas efímeras de la vida, en las cosas pasajeras que terminan, que tienen fin, que caducan, que no continuarán así, de esta forma. El cristiano tiene que ser diferente cuando afronta las dificultades que hay en la vida, que hay en el diario vivir. Cuando enfrenta las dificultades, las tentaciones y las pruebas, tiene que hacerlo de una manera diferente. Su enfoque es distinto. ¿Por qué razón? Por la fe, la esperanza que tiene en aquel que nunca ha mentido y que lo prometió, que es el Señor Jesucristo. Y el apóstol Santiago tiene un consejo para todos aquellos cristianos que sufren, para todos aquellos cristianos que están en pruebas y en dificultades, para todos aquellos cristianos que están siendo tentados, que están luchando con tentaciones muy fuertes en contra de su vida, por derrumbar el fundamento que lo sostiene, que lo mantiene, que es la fe en nuestro Salvador Jesucristo. Las personas que no han tenido un encuentro con Dios, que no conocen a Dios,
Muchas veces son abrumados, derrotados, sumidos por las dificultades y no saben qué hacer. Para ti también es este mensaje. Parte de este mensaje es para ti de lo que Dios puede hacer con tu vida. Pero Santiago, dirigiéndose a los cristianos, a los creyentes, le dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, por un gozo extremo, por un gozo que llegue a la cima, cuando os halléis en diversas pruebas. Vamos a hablar de las pruebas. Cuando estemos en dificultades, cuando estemos en pruebas, nos dice Santiago que lo tengamos por sumo gozo. Y muchos, los escépticos, los incrédulos, los que niegan a Dios, dirán: este predicador está loco, este hombre está fuera de sí, repitiendo eso de que se tenga por sumo gozo cuando uno está pasando por pruebas y dificultades. Dios es un Dios ilógico. Si usted busca a Dios por la razón, va a tener problemas. Dios es ilógico y en su soberanía Dios actúa como Él quiere. Nadie tiene que mandarle, nadie tiene que decirle cómo Él tiene que hacer las cosas. Ya Él de antemano, desde antes de la fundación del mundo, y esto es profundo y hay misterios en esto, Dios determinó cómo las cosas iban a ser, cómo tenían que ser. Entonces, cuando estemos afrontando diferentes pruebas y dificultades, dice que lo tengamos por sumo gozo. Y ustedes dirán: usted está fuera de sí. ¿Cómo es posible tener gozo en medio de dificultades, en medio de problemas? Yo sé que usted que me está escuchando, que me está mirando, sea cristiano o no sea cristiano, tiene pruebas y dificultades y está expuesto a las tentaciones. Mientras estemos viviendo en este cuerpo mortal, este cuerpo que un día volverá al polvo de la tierra, de donde vino, mientras estemos en este cuerpo, afrontaremos y viviremos momentos difíciles en nuestras vidas. Pero todo tiene un propósito y hay que conocerlo. Los que no conocen a Dios no entienden que todo en la vida del hombre y la mujer que conocen a Dios tiene un propósito, que las cosas no ocurren por ocurrir, que no pasan por pasar. En Dios todo tiene un propósito y es importante entender esto. Muchos dicen que somos masoquistas, que nos gusta sufrir. Y no quiero decirlo en el contexto como lo usan muchas personas, que les gusta el dolor y el sufrimiento para cierto tipo de satisfacción sexual. No lo digo en ese contexto, sino masoquista en el sentido de que nos gusta sufrir y punto. No extenderlo y llevarlo al otro extremo. Entonces, todo tiene un propósito. Dicen que nos gusta sufrir. Las pruebas son temporales. Amado hermano cristiano que me escucha, las pruebas por las cuales tú estás pasando en estos momentos son temporales. Tienen una fecha donde van a caducar, donde van a terminar, donde saldrá fortalecido, donde
saldrá con una convicción más sólida y profunda de lo que es el poder de Dios, de lo que es la gracia de Dios. No obstante de que las pruebas son temporales, yo no sé por cuáles tú estás pasando. Voy a mencionar algunas pruebas y puede ser que dentro de ese renglón esté la prueba por la cual tú estás pasando. Y quiero decirte, de parte de Dios, quiero decirte en este día, asegurarte, sin temor a equivocarme, que en Dios todas las cosas son posibles, que todas las cosas se pueden superar, se pueden sobrepasar cuando estamos en las manos de Dios. Cuando descansamos en las promesas de Dios, las dificultades se tornan pequeñas cuando están frente a nosotros. El diablo quiere hacerla aparecer como gigantes en el camino para causar temor, para causar en nosotros estancamiento, retroceso, pero descansando en Dios, las vemos pequeñas y podemos vencerla. Tenemos que confiar en lo que Dios dice en su palabra. No obstante todas estas cosas, hay un peso grande dentro de nosotros, del ser humano, cuando se encuentra en prueba. Pero Dios nos dice que tengamos como sumo gozo cuando nos hallemos en pruebas diversas y en dificultades. Pruebas diversas no son las mismas. Las pruebas que te pueden pasar este mes, las próximas que van a llegar, pueden ser distintas, pero ocasionan un peso dentro, ocasionan presión, ocasionan estrés, estar estresado, ocasionan angustia, ocasionan pena, ocasionan muchas cosas, pero aún dentro de esas circunstancias adversas podemos disfrutar de estar gozoso. Y ese es un misterio que ninguno puede entender, ninguno que no conozca a Dios puede entender que en medio de las pruebas y de las dificultades nosotros tengamos gozo. Qué bueno es Dios. Mientras estemos en la vida, enfrentaremos todo tipo de pruebas y tentaciones. Téngalo presente, hermano que me escucha, hermana que me escucha. Mientras estemos en la vida, vamos a enfrentar todo tipo de pruebas y tentaciones. No estamos exentos. Hubo un hombre llamado Job, un hombre multimillonario en su época y que era fiel a Dios. Y Satanás se presentó ante Dios y le dijo: Él te es fiel por todas las cosas que tiene, todas las propiedades que tiene, los bienes que tiene. Y Dios le permitió que lo probara a Job. Y en un día perdió todos sus bienes. ¿Qué significaría eso para muchas personas en estos tiempos que estamos viviendo? Que pierda todas sus posesiones, todos sus bienes en un día. Para muchos sería el suicidio. Muchos lo que harían es atentar contra su vida. Sin embargo, Job se mantuvo confiando en Dios. ¿Qué es una prueba? Es una acción de probar a alguien o algo para conocer sus cualidades y cómo reacciona.
Es interesante esto, ser probado. Todo cristiano va a ser probado. Hoy se le presenta la vida cristiana a la gente de una manera fácil y la gente piensa que este camino es fácil. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. La vida cristiana no es fácil. Se vive con el gozo de Dios, pero tenemos pruebas y dificultades como tiene cualquier ser humano. Lo único que la resolvemos, la enfrentamos, la afrontamos de una manera diferente. Mucha gente dice, si recibiste a Cristo como Salvador, Dios debe darte una vida perfecta y sin problema. Algunos dicen esto, que Dios debe dar una vida perfecta y sin problema, ya que hemos recibido a Cristo. Pero tenemos un enemigo, el príncipe de este mundo. Adán transfirió la autoridad y el dominio que Dios le había dado sobre todo lo creado. Al desobedecer a Dios, lo transfirió a Satanás. Pero el segundo Adán, que es Cristo, murió en el Calvario y vino a romper todas las cadenas de opresión que oprimen al ser humano. Pero hay que dar un paso y reconocerlo. Entonces, dice, no debe permitir que nos pasen cosas terribles. Y hay muchos cristianos que han llegado a pensar en esta mentira, en esta sugerencia que hacen muchas personas que son ignorantes de Dios y que no conocen a Dios. La Biblia dice en el Salmo 8:14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Todos aquellos que niegan a Dios, la Biblia dice que son necios. ¿Por qué prueba estarás tú pasando en este momento? Hermano y hermana que me escucha, amigo y amiga que me escucha, ¿por qué situación estará pasando que tú no encuentras una salida? Aún diciendo que le sirve a Dios, te encuentras acorralado, te encuentras que no sabe qué hacer. Y hay mucha gente que ante las pruebas y las dificultades recurren al ocultismo, recurren a la brujería, recurren a la hechicería, recurren a los magos, a los adivinos, recurren a la gente que se montan, que le sirven al demonio, el Señor los reprenda. Recurren buscando solución. Pero el diablo, que es el que ata, el diablo, que es el que encadena, no podrá hacer nada absolutamente por ti. Ahora, Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a matar, a hurtar y a destruir. Y Cristo vino a traer vida y vida en abundancia. Hermano, no desfallezca. Está firme en tu posición. No dé un paso atrás. Ten cuidado con ir a consultar al enemigo. Ten cuidado con ir al astrólogo. Ten cuidado con ir al brujo. Ten cuidado. No retroceda. Muchos se han quedado atrás. Muchos se han caído porque no se han mantenido firmes creyéndole a Dios. Por ejemplo, hay personas que están pasando por enfermedades, que tienen diagnósticos médicos sobre su vida, que nadie quisiera tenerlo, que aterrorizan, que atemorizan. Otros están con otros tipos de sufrimiento. Otros, su corazón está lleno de pena, porque han tenido pérdidas, han tenido rompimiento en su matrimonio, en su vida familiar, han perdido sus mejores amigos y están llenos de pena. Otros se sienten solos, aunque están acompañados, se sienten solos. No hay razón
para una persona que tenga a Cristo, al Espíritu Santo de Dios, sentirse solo. Porque Dios tiene la capacidad de llenar todo lo que nosotros necesitamos, de llenar nuestro corazón. Otros han sido abusados, están pasando por la prueba del abuso, por el que lo manda, por el que es su jefe, por el abuso en el vecindario, por el abuso como se quiera descifrar o decir. Otros son vergüenza pública, objeto porque han fracasado. Fracasar no es estar perdido. Fracasar puede ser un momento para tú pedir que Dios te extienda la mano y sostenerte de la mano de Dios para levantarte donde tú estás. A lo mejor tú estás pasando la prueba de la crítica sobre tu vida que ya no soporta. Hay personas que se han quitado la vida por las críticas que hay sobre su vida. A muchos lo llaman perdedores, fracasados, desilusionados. Y muchísimos tipos de pruebas. Pasando pruebas con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tus vecinos. Déjame decirte que tenga por sumo gozo cuando esté pasando y trae esas pruebas a los pies de la cruz. Trae tus pruebas a los pies del Señor. Trae tus pruebas a Cristo. Deposítalas. Las cargas, no siga más con ellas. Tráeselas al Señor. Y dile, Señor, yo no puedo más. Yo no puedo con estas cargas, con estas pruebas, con estas dificultades. Y aparte de estar pasando por pruebas, también tienes tentaciones sobre tu vida. La tentación es un impulso de hacer o tomar algo atrayente con resultados negativos, con malos resultados. Aparte de que está en prueba, la tentación llega. Mucha gente tiene pruebas económicas y llega la tentación para tocar, para tomar lo que no le pertenece. Vamos a decirlo claro, para robar, para tener la oportunidad de sustraer algo que no te pertenece. No es la manera. Dios está ahí para ayudarte. Dios está ahí para ayudarte. Tu fe debe ser probada. Es uno de los propósitos de las pruebas y de las tentaciones. Cuando leía el versículo de Proverbio, dice, no entre por la vereda, por las tentaciones de los impíos. No vaya por el camino de los malos de hacer estas cosas. Déjala la tentación pasar. Déjala, no pase por ella. Apártate de ella. Primero, pon fe en el Cristo que tú has creído, en el Dios que tú has creído. Pon tu fe en el Señor. Una de las razones de las pruebas, los sufrimientos y las tentaciones es que tu fe está siendo probada y es probada todos los días de tu vida. Tú que dices que tienes fe, hiciste profesión de fe, dice que Cristo es tu Salvador, que Cristo es tu Señor, tu fe está siendo probada. Dice la Biblia que tu fe es igual que el oro. Debe poner el oro al fuego con el fin de limpiar todas las impurezas y elementos extraños que hay en el metal precioso para hacerlo puro y limpio. Las pruebas y las dificultades van dándole forma a tu carácter, van fortaleciendo tu carácter, van fortaleciendo tu fe, van fortaleciendo tu confianza. Parece contraproducente, pero es una realidad. Tu fe en Dios que sea firme.
cuando venga el Señor a la tierra, ¿hallará fe? Esa es una pregunta que está en la Biblia. Tenemos que tener fe en Dios y gozarnos en medio de las pruebas. Y usted me dirá, pero qué ridículo es usted, predicador. Reírse en medio de las pruebas, sí, porque Dios te está pasando por el fuego de la prueba para purificarte. Y sabe algo que he aprendido, que hay personas que buscan más a Dios, que claman más a Dios con desesperación cuando están en pruebas, en dificultades y en tentaciones. Buscan a Dios. Si no ayunaban, ayunan. Si no oraban diariamente, oran diariamente. Si no leían la Biblia, empiezan a leerla. Entonces, Dios te quiere probar como el oro, dejándote pasar por el fuego. Primero de Pedro 1:7 dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, nuestra fe es más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por el fuego. El oro perece, pero nosotros estamos siendo probados por el fuego para fortalecer nuestras vidas. No te deje amilanar, no te decaiga. Levanta tu semblante, levanta tu ánimo y da gloria a Dios por la situación por la que está pasando. Y jamás diga, ¿por qué a mí? Porque cuando tú expresas y dices, ¿por qué a mí?, indirectamente está deseando que sea a otro. Si te llegó a ti, párate firme en fe y confía en Dios, porque tú y Dios son mayoría. Tú y Dios son mayoría. Dios utiliza el fuego de las pruebas y la emplea para limpiarnos y purificarnos, y que confiemos más en Él. Tenemos mucha confianza en las cosas que tenemos, en la cuenta bancaria, en el buen especialista, en el buen médico, en el negocio que tenemos, en todos los medios que todo se nos facilita. Tenemos mucha confianza, y cuando llegan las pruebas, ¿dónde estamos? Arrinconados, amilanados, echados en una esquina. No, levántate, confía en el Señor. Tus pruebas ponle en las manos de Dios. Tú tienes un Dios todopoderoso. Tú tienes un Dios omnipotente, un Dios omnisciente, que no te va a dejar solo, no te va a dejar sola. Amigo y amiga que no sabe qué hacer, da el paso de recibir a Cristo. Pero sí he notado que mucha gente busca más a Dios cuando están en dificultades, cuando todo marcha bien, cuando todo se descuidan y se despreocupan de todas las cosas. Hay algunas cosas que pasan durante este proceso, durante el proceso en que estamos. Los diagnósticos médicos que hay sobre mi vida, yo no voy a mencionarlo, pero mi vida está en las manos de Dios. Yo soy un milagro de Dios, caminando, hablando, viviendo. Soy un milagro de Dios, y por eso honro a Dios y doy gloria a Dios. Si respiro y si puedo hablar, gracias a Dios por su misericordia. Un día de esto grabaré el testimonio de lo que Dios has hecho en mi vida. Y hay cosas que pasan durante el proceso de las pruebas. Nos acercamos más a Dios, y yo quiero que usted esté de acuerdo conmigo, o nos alejamos más de Dios. Muchos han optado
por alejarse de Dios cuando vienen las pruebas y las dificultades. Inclusive se atreven a echarle la culpa a Dios de sus problemas y dificultades. Pero las pruebas y las tentaciones deben de acercarnos más a Dios. Clamamos a Dios más que cuando las cosas andan bien. Clamamos porque muchas veces nos llenamos la boca de decir cosas, y cuando vemos la verdad de frente, que está frente a nosotros, la situación es diferente, la situación es distinta. El miedo se apodera de la persona y lo neutraliza. Cuanto mayor es la prueba y la tentación, entendemos que necesitamos más y más de Dios. Mientras más grande sea la prueba y las tentaciones abunden, más necesitamos de Dios. Es una alerta que necesitamos más de Dios, que necesitamos estar cerca de Dios. Los que no conocen no pueden entender esto. Y muchos vienen al Señor porque no hay otro recurso. No hay dónde ir. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Las pruebas no deben vencernos ni cortar nuestro ánimo, sino tener por sumo gozo cuando estemos pasando por ellas. Yo sé que hay pruebas que son devastadoras, destructivas, perjudiciales. Vienen para acabar con la vida de uno. No la exaltemos hablando de ella solamente todos los días con todas las personas con las que nos encontramos, exaltando las pruebas, las tentaciones. Exaltemos a Dios y demos gracias a Dios y pongamos en la mano de Dios las pruebas y las dificultades por las que estamos pasando. Hermanos y hermanas, tú no estás solo, tú no estás sola. Dios está contigo a tu lado para ayudarte y darte fuerza. No importa cómo se llame la prueba. No importa cómo se llame la enfermedad. No importa cómo se llame la oposición. Amigo y amiga que me escucha, te brindo a Jesucristo. Trae tu carga a Dios y deposítala en Él, y las cosas serán para ti diferentes. Permíteme orar, porque he terminado. Señor, todos aquellos que están al alcance de mi voz, ayúdale, bendícele, perdónales, lávale con tu sangre. Sus cargas, tómalas tú en tus manos, en tus hombros, y ayúdale. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret, el Dios viviente que estás en los cielos. Dios os bendiga a todos grandemente, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Amén.